¿Por qué es estructura médica? Cuando lean revistas médicas tendrán que identificar que lo que están leyendo es el nombre de un aminoácido y no de otro compuesto. Es importante entre los aminoácidos también conocer que hay dos de ellos que tienen azufre, porque están involucrados en muchos procesos. Es fácil de acordarse que esos dos aminoácidos son la cisteína y la metionina. Es en cierto modo importante saber que compuestos tan trascendentales como la adrenalina y la dopamina son provenientes de aminoácidos precursores, que son ¿sí se acuerdan? Precursor de adrenalina, noradrenalina, dopamina, la tirosina, no tiamina. Tiamina es una vitamina, ¿ves? No hay que confundir aminoácidos con vitaminas. Es relativamente importante saber que hay variantes de aminoácidos que cumplen grandes funciones, por ejemplo algunas hormonas. Recuerden ustedes que las hormonas tiroideas, la monoiodotironina, diiodotironina, triiodotironina y la tetraiodotironina, hormonas tiroideas, son también formas de aminoácidos y que tienen una función importante en la regulación del metabolismo. Las hormonas tiroideas tienen la importante función de regular el metabolismo. Entre los ejemplos que vimos de la importancia de los aminoácidos está el famoso GABA, ¿verdad? El ácido gamma aminobutírico, que ahora que hemos visto alcoholismo ya sabemos que es un neurotransmisor. ¿Y qué es un neurotransmisor? Inhibidor. Después veremos un poco también lo que es su rol en el alcoholismo. Ejemplos de aminoácidos organizados en pequeñas cadenas. Hemos mencionado el mejor ejemplo, la insulina, ¿verdad? ¿Qué? La gramicilina, que es un antibiótico. De las proteínas hemos mencionado los 4 tipos. Bueno, hemos dicho que las proteínas tienen funciones de gran importancia, funciones que están involucradas en la estructura, pero también en el transporte, pero también en la regulación de las reacciones, enzimas, ¿verdad? Y hemos dicho que las proteínas se organizan en cadenas que están determinadas, y esto sí es importante tener muy en cuenta, están determinadas por el código genético. Al final, cada gen que se expresa a una proteína. Para eso está hecho el genoma humano. Es de ahí que deriva entonces la multitud de proteínas estructurales y de regulación. La estructura primaria es la secuencia básica, la estructura secundaria es el enrollamiento en forma de hélice. La estructura primaria, enlaces fuertes, ¿verdad? Covalentes, peptídicos. La secundaria, terciaria y cuaternaria, enlaces más débiles, en general. Puentes de hidrógeno, puentes disulfuros, puentes salinos, enlaces hidrófobos. La estructura terciaria es el acodamiento y plegamiento de esta. Si hacemos algún ejemplo, ya saben muy bien que el mejor es la mioglobina. Y la cuaternaria es la asociación de estructuras terciarias, donde la hemoglobina es nuestro mejor ejemplo. Después hemos empezado a ver lo que significa la hemoglobina y la mioglobina. La hemoglobina, estructura cuaternaria, la mioglobina, estructura terciaria.
La hemoglobina con sus funciones. Hemos mencionado 4 funciones. Transportar oxígeno, transportar CO2, transportar óxido nítrico, que tendría un papel en la regulación del calibre de los vasos, la presión, y finalmente la regulación del pH, regulación del pH. En la estructura de la hemoglobina hemos indicado que la hemoglobina está conformada por 4 monómeros proteicos y 4 grupos pirrólicos o tetrapirrólicos o metaloporfirins, que están ubicadas en un bolsillo en cada globina y que tiene este grupo pirrol que tiene al centro un hierro en estado ferroso. Muy bien. Cuando está el hierro en estado férrico, estamos hablando de una variante, la metahemoglobina. Ya que hablamos de esto, entonces directamente indicamos que la metahemoglobinemia, todos tenemos un poquito de metahemoglobina, ¿verdad? Pero tenemos unas enzimas muy eficientes, unas reductasas que inmediatamente reducen al hierro, de hierro 3 a hierro 2. Pero a veces habían habido defectos. En algunas situaciones hay defectos en esta enzima, la reductasa, o en la estructura misma de la hemoglobina, que dan un aumento en la metahemoglobina y la patología metahemoglobinemia y la deficiencia entonces de la hemoglobina para transportar oxígeno. Pero hemos identificado un caso clínico que no debe ser muy raro en nuestro medio de la agricultura, en los cuales podría haber metahemoglobinemia por intoxicación, ¿verdad? ¿Y está debido a qué? ¿A qué sustancias? Nitritos y nitratos que pueden contaminar eventualmente el agua que consume una persona o los niños. Pero en este caso hemos visto que tal vez un signo importante en esta intoxicación es el color de la piel. El color de la piel es azul, ¿no? Se denomina esto cianosis. El tratamiento era azul de metileno en este caso. Bien, la hemoglobina tiene una capacidad de captar muy bien el oxígeno en los pulmones y liberar muy bien el oxígeno en tejidos periféricos. Y esto se debe a un cambio en la conformación y a efectos alostéricos, pero a un cambio en la conformación de la estructura tetramélica. La hemoglobina se vuelve muy relajada en pulmones y muy tensa en el tejido periférico. Cuando la hemoglobina está muy tensa, no es afín al oxígeno y lo libera. Cuando la hemoglobina está muy relajada, es afín al oxígeno y lo fija con facilidad. ¿Qué favorece? Hay varios factores. ¿Qué favorece que la hemoglobina esté tensa o relajada? A nivel de capilares periféricos, músculo. Es fácil. ¿Qué es el producto final del catabolismo? CO2 es un factor que favorece que la hemoglobina se vuelva tensa. Y cuando hay mucho CO2, ¿qué pasa con el pH? Disminuye, forma más ácido carbónico. Es otro factor que favorece entonces que la hemoglobina libere oxígeno y se convierta en una hemoglobina tensa. Exactamente lo contrario ocurre a nivel de capilares pulmonares, ¿verdad? Exactamente lo contrario. Disminuye la concentración de oxígeno y el pH más bien es más alcalino. La hemoglobina es muy afín en pulmones, pero poco afín en tejido periférico. ¿Desde qué presión parcial de oxígeno la hemoglobina empieza a liberar muy bien su carga de oxígeno?
No, la hemoglobina, la que transporta desde 40 milímetros de mercurio. La mioglobina en los tejidos musculares reserva, su principal función es de reserva. Empieza a liberar muy bien desde los 20 milímetros de mercurio. Como cultura médica habían descubierto otras formas de globinas, ¿no? La citoglobina, ¿se acuerdan? En algunos tejidos como la retina, la neuroglobina como en el cerebro, la hipófisis. No les voy a preguntar eso, pero va como cultura general saber que habían habido otras globinas que también tienen la función de retener y guardar oxígeno. En la eficiencia de la hemoglobina para liberar su oxígeno interviene un compuesto que se produce cuando hay hipoxia, mal de altura y otras patologías que vamos a escribirlas ahorita. Producto intermedio y alternativo de la glucólisis, ¿no? Es el 2,3-bisfosfoglicerato. ¿Cuál es su efecto? Hace más intensa a la hemoglobina y la vuelve más eficiente para liberar oxígeno. El 2,3-DPG aumenta en hipoxia por mal de altura, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el edema pulmonar agudo, en los fumadores crónicos, en la anemia, claro, en la anemia, en el shock de cualquier causa, ¿cómo se elimina el CO2? El CO2 se elimina en forma indirecta a través de el bicarbonato, ¿no? La principal forma de eliminación del CO2 a través de convertirse en bicarbonato. Recuerdo para ustedes, a los que todavía no están con la idea clara, el CO2 más agua, más la anhidrasa carbónica, está ácido carbónico, y el ácido carbónico bicarbonato. Entonces el CO2 está camuflado acá, y es así entonces que llega a los pulmones y allá ocurre el proceso inverso. Pero también se elimina una parte unida a la hemoglobina, ¿no? Se llama carbaminohemoglobina. Paciente que llega al hospital, que sea mujeres, tal vez una mujer de 19 años, llega en estado inconsciente y indican que la encontraron en una habitación y en invierno de repente, y la paciente está con una extraña coloración en la piel, color rojo cerezo. Intoxicación por el veneno monóxido de carbono. Entonces, todos tenemos una pequeña cantidad de monóxido de carbono unida a la hemoglobina, hasta un 1, 2, 3%, grandes fumadores hasta un 10%, 12%, pero más allá ya es, para la gente que no fuma, pues es una intoxicación severa, 30, 40% y conduce a la muerte. El tratamiento: oxígeno al 100%, hiperbárico si es que se dispone.
En la clínica frecuentemente pueden llegar pacientes que están